Hola, Hola, buenas tardes, ¿cómo está? bien, bien, ya listo para la entrevista. Ya listo, y hay ya conectadas personas. Ya hay conectadas varias ¿Y personas. cuánta gente se anotó al final? Eh, por favor, ¿Cuánta gente se anotó? aproximadamente 70 personas. Ah, qué número, ¿no? Sí, hoy salieron así, en un momentico salieron más personas. Bueno, se enteraron que vos apareces en pantalla. Enteraron que usted venía. La gente cuando supo quién era el invitado dijeron, no, no me lo puedo perder. ¿Cómo Gracias. están? Sí, ya Así, la gente está así conectada. que te salió, ¿te gustó el programa que te envié? Sí, espectacular el programa, espectacular. ¿Podés Lo co- voy a anunciar ahora también para... Eso, podés ya compartirlo con la gente, ¿no? Sí, sí, claro. Aquí les voy a dar el abrebocas para que estén interesados y enviarle la información. Ahora tenés que preparar el flyer. Así es. Ok, Ahora lo que viene es varias cosas de la estructura y la propagación del video, del curso. perfecto. Bueno, ahora estoy en tus manos. Entonces vamos a esperar, si quiere vamos a bloquearnos un ratico, faltan 15 minutos y Perfecto, aparecemos. ¿Ok? perfecto. Bueno, Claro. pues.
Me di cuenta que yo puedo poner internet.
And you're a friend of Hannah's? Yes. Hannah and I. Y no dice que se les olvidó que hay. Sí, sí. Buenas tardes para todos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio. Como siempre, estamos aquí cada mes tocando temas muy diversos desde la Facultad de Doctorado en Filosofía de la Universidad Teológica de Georgia. Hoy es un día muy especial porque tenemos un invitado de lujo, el doctor Adolfo Royman. El doctor Adolfo es arqueólogo, experto en religiones comparadas, doctor en pensamiento judío antiguo, profesor en diversas universidades, autor de libros. Y desde 1994 hasta el 2024, es decir, durante 30 años, fue el curador
de la colección de manuscritos del Mar Muerto y director del Santuario del Libro del Museo de Israel. Es un honor tener al doctor Royman hoy con nosotros para aprender un poco lo que hay detrás de los descubrimientos de los rollos del Mar Muerto. Doctor Royman, bienvenido. Muchas gracias por colaborar con nosotros. Y cuéntenos un poco cómo fue el proceso, el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, ya que estos no fueron hallados en un solo momento, sino que fueron durante 9 años. Eh, Hola, Janina, buenas tardes a vos y a toda la gente aquí desde la Ciudad de México. Bueno, voy a tratar sintéticamente de presentar la historia del descubrimiento. Em, Según parece, los primeros rollos del Mar Muerto fueron hallados por beduinos de la tribu de Tambra, que hasta hoy en día viven en el área del Mar Muerto. Y ellos cuentan que allá para finales de 1946 o el verano de 1947 encontraron los primeros 7 rollos en la cueva que hoy llamamos la cueva número 1. Esa cueva está localizada a 1 kilómetro al norte de las ruinas de Qumran, de Khirbet Qumran, sobre la costa noroccidental del Mar Muerto, a unos más o menos 40 kilómetros al este de Jerusalén. Ellos afirmaban que los primeros rollos los hallaron en vasijas. Eh, yo puedo adelantar que nunca los arqueólogos hallaron los manuscritos en vasijas, pero muy probablemente esa versión de la historia sea cierta, porque conocemos la práctica antigua de colocar manuscritos o escritos antiguos en vasijas a fin de preservarlos. Lo conocemos eso de un texto de la Biblia hebrea en el libro de Jeremías, cuando el Dios de Israel le ordena a Jeremías colocar un documento que era un documento de compra de un terreno, precisamente le dice ponerlo en una vasija de barro para que se mantenga para futuras generaciones. Es decir, ellos ya sabían que eso era una manera de preservar manuscritos. Otro hallazgo que se llevó a cabo 2 años antes de los rollos del Mar Muerto fueron los famosos manuscritos de Nag Hammadi, la biblioteca gnóstica en Egipto, que en este caso no eran rollos, sino códices, es decir, libros, no estaban en hebreo y en, eh, y en, gri- y en arameo, sino en copto, pero los encontraron también en vasijas. Eh, Significa que esta práctica era una práctica conocida y resultó por casualidad que los primeros 7 rollos hallados por los beduinos resultaron ser los más completos, los mejor preservados y de los más importantes rollos del Mar Muerto hallados en las cuevas de Qumran. Eso fue en el año 1946-47. En el año 48 estalló la Guerra de la Independencia entre el naciente Estado de Israel y los países árabes. Y una vez finalizada la guerra, el territorio de Qumran, como parte de lo que llamamos eh, los territorios de Samaria y Judea, quedaron bajo control de Jordania. Y esa fue la situación política de los territorios entre 1949 y 1967, cuando estalla la guerra de los 6 días. Y es en la época de los jordanos que, por un lado, arqueólogos y por el otro lado, beduinos, identificaron, hallaron nuevas cuevas con manuscritos entre 1949 y 1956. Es decir, en total, como bien dijiste, entre 1947 y 1956, durante esos 9 años, se hallaron 11 cuevas. Y en esas cuevas se hallaron aproximadamente unos 25.000 fragmentos de manuscritos. No me equivoqué en los ceros. 25.000 fragmentos de manuscritos. Esos fragmentos
eh, fueron traídos al Museo Rockefeller en el este de la ciudad de Jerusalén, un museo que había sido erigido en la época del mandato británico en la tierra de Israel, allá por los años 30. En los años 50, el director de las excavaciones y del proyecto, el famosísimo biblista Roland Devaux, Devaux era el director de la École Biblique, de la Escuela Bíblica Francesa de Arqueología, eh, y, y él nomina una comisión internacional para el estudio y publicación de los manuscritos. Y es así que en esos años llega a Jerusalén Oriental eh, investigadores que eran jóvenes en esa época, que luego habrían ser investigadores de fama mundial, como por ejemplo el celebrado Frank Cross. Frank Cross, que había escrito su doctorado con Albright, el gran arqueólogo americano, llega a Israel y así entonces comienzan los investigadores a reconstruir los manuscritos. Esto hay que entender, la mayoría de los manuscritos estaban muy, muy dañados. Solamente un número pequeño, de no, un poco más de una docena, más o menos en una situación relativamente eh, de buen estado de preservación los manuscritos, hicieron realmente un trabajo fantástico. Y ya para comienzo de la década del 60, el resultado fue que se reconstruyeron aproximadamente unos 1000 documentos. Obviamente en algunos casos documentos muy fragmentados, en otros casos los documentos más o menos eh, en un estado relativamente eh, 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 en relativamente bueno de preservación, cosa de poder leer los manuscritos, ¿no? Y, y el resultado fue, así muy rápidamente, que la enorme mayoría de los manuscritos están escritos en cuero de animal, en pergamino, y una minoría en papiro. Tenemos un manuscrito excepcional de la cueva número 3, que es de las cuevas más norteñas, con la cueva número 11, que se halló un documento grabado en planchas de cobre, por eso se lo llama el rollo de cobre. Y tenemos una minoría entre 1 y 3% en griego y, y obviamente la Bueno, fama mundial de los rollos del Mar Muerto. Y me imagino que después en la charla entraremos más en detalle, ¿no, Janina? Pero, Sí, pero puedo adelantar que la fama mundial de los rollos se debe a que más o menos un cuarto de esos rollos son los manuscritos de la Biblia hebrea más antiguos del mundo, es decir, físicos, ¿sí? De la Biblia hebrea. Por lo tanto, eso ya explica la fama mundial de este descubrimiento que representó realmente un parteaguas en el estudio no solamente de la Biblia hebrea, sino en general del judaísmo antiguo. sí, eso le quiero preguntar, ¿por qué los rollos del Mar Muerto se consideran uno de los mayores logros de la arqueología moderna? Bueno, primero porque está escrito en Google y Google nunca miente. Bueno, hablando en serio, lo que puedo decir es lo siguiente. Tenemos que entender que estos manuscritos representan una enorme variedad de géneros literarios y nos echa luz por primera vez sobre la religión, la sociedad, la literatura, el pensamiento, la práctica de Israel hace 2000 años atrás, en uno de los momentos más significativos de la historia antigua. Hay que recordar que estamos hablando de lo que llamamos la época grecorromana, es decir, solamente para ubicar al público, los manuscritos más antiguos que nos llegaron de Qumrán son de finales del siglo III, algo así como 250 antes de la era común, hasta mediados del siglo I de nuestra era. Es decir, tenemos aproximadamente unos 300 años de manuscritos.
La primera vez que nosotros tenemos en las manos eh, documentos originales, escritos, leídos, transmitidos, estudiados por los judíos hace 2000 años atrás. Nosotros no teníamos literatura original. Lo que conocíamos de esa época era, por ejemplo, lo que nos había contado el gran historiador judío Flavio Josefo, segunda mitad del siglo I de nuestra era, cuando ciertamente todos los manuscritos de Josefo son cristianos, es decir, los judíos no transmitieron a Josefo. Luego teníamos literatura que llamamos literatura apócrifa y pseudoepigráfica, es decir, materiales no canónicos de la Biblia hebrea, que fueron transmitidos por cristianos. Es decir, los materiales que tenemos son copias cristianas. Y luego teníamos tradiciones tardías sobre los judíos que aparecían en la literatura rabínica o en algunos casos en los padres de la iglesia, pero no teníamos materiales originales. Y obviamente los historiadores necesitamos primero documentación de primera mano. Y ahora teníamos y tenemos documentos que, como dije, reflejan una enorme variedad de literatura. Tenemos, por ejemplo, más allá de los manuscritos bíblicos propiamente dicho, tenemos, por ejemplo, géneros literarios como literatura sapiencial, de sabiduría, tenemos material legal, tenemos material litúrgico, tenemos como 300 oraciones en Qumrán, muchas de ellas apócrifas, que no las conocíamos. Tenemos material escatológico, literatura de calendario. Es decir, tenemos una enorme gama de, de literatura y de géneros literarios que nos permitieron entender la complejidad, la riqueza del pensamiento de Israel hace 2000 años atrás. Por ejemplo, viene a cuento, Janina, tenemos obras que podemos tildarlas como obras exegéticas. Es decir, tenemos materiales que nos enseñan cómo los judíos hace 2000 años atrás leían la literatura sagrada. Por supuesto que nosotros conocíamos material exegético, pero de un estadio judío más tardío, como llamamos la literatura rabínica, ¿no? La literatura de los midrashim, es decir, literatura exegética judía, preservada en la tradición rabínica, pero son cientos de años después de los rollos del Mar Muerto. Y ahora por primera vez tenemos los rollos que nos llegan precisamente de esa época y nos permiten entender qué pensaban, qué conocían los judíos, por ejemplo, sobre patriarcas como Abraham, como Moisés. Y en ese sentido, entonces, los rollos del Mar Muerto resultaron ser una verdadera revolución en el conocimiento. Sí, y es interesante que los rollos del Mar Muerto hayan aparecido tan solo un año antes de constituirse el Estado de Israel. Eso es súper interesante porque le dio, Sí, perdón. porque obviamente no había un texto original y aparecen estos descubrimientos y eso fue algo muy importante históricamente. Bueno, no hay ninguna duda que en este caso la casualidad histórica, algunos creerían ver la causalidad, pero obviamente yo puedo ver las cosas desde la perspectiva humana, no divina, ¿sí? Algunos quieren ver aquí también la mano de Dios detrás de esto, pero desde la perspectiva eh, eh, humana podemos decir que hay unas circunstancias muy significativas que, como dije, el descubrimiento es muy cercano al nacimiento de, del Estado de Israel. Es más, yo vi en una historia que viene a cuento a tu pregunta, Janina. Si me permitís, la puedo contar. Sí, Eh, claro. sí, porque esos primeros 7 rollos del Mar Muerto presentan una historia sencillamente fascinante. Los beduinos no sabían qué hacer con los manuscritos. Obviamente no sabían qué eran.
no tenían ninguna posibilidad de conocer el contenido, la importancia. Y entonces, después de varios meses, decidieron que lo mejor es venderlos. Y en este sentido, lo que hicieron, cuatro de los manuscritos, los vendieron en julio de 1947 a un sacerdote de la iglesia siria. En esos años él dirigía el monasterio San Marcos en la ciudad vieja de Jerusalén, llamado Atanasio Samuel. Y es decir, un sacerdote compra cuatro manuscritos. Y tres de los manuscritos los beduinos eh, se los venden a otro vendedor de antigüedades. Este es un armenio, que a su vez conocía a, a un profesor de arqueología de la Universidad Hebrea de Jerusalén, el profesor Eliezer Lipa Sukenik. Él era de origen polaco, como muchos judíos habían emigrado de Europa a Israel como parte del movimiento sionista, que es el que finalmente es el movimiento político que va a derivar en la creación del Estado de Israel. Este arqueólogo, un arqueólogo muy importante, por ejemplo, él excavó el famoso mosaico de Beit Alfa en el valle de Esdreel y fue uno de los fundadores del Instituto de Arqueología de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y, eh, y él fija un encuentro con Sukenik en la época que la ciudad de Jerusalén estaba dividida por alambres de púas. Estamos hablando unos meses antes de que los británicos dejaran la tierra de Israel y ya era una situación muy caótica a nivel de seguridad. Y entonces se encuentran ambos a Sukenik y este comerciante a ambos lados del el alambre de púa y le entrega un pequeño fragmento del manuscrito y cuando Sukenik lo ve, reconoce la escritura porque era escritura hebrea y las letras las conocía de inscripciones en urnas funerarias. Las conocía esas letras en piedra, nunca las había visto en, en cuero de animal. Y entonces pensó que realmente debe ser un material original y quiere ver, por supuesto, los documentos, que los tenía él en su tienda en la ciudad de Belén, al sur de la ciudad de Jerusalén. Y fijan el día de la visita. ¿Pero qué día fue? Fue el 29 de noviembre de 1947. Ese mismo día es el día de la votación en las Naciones Unidas por la partición de Palestina. Es decir, cuando la comunidad internacional reconoce el derecho de la creación del Estado de Israel. Era un día de enorme carga y tensión, y entonces el hijo de Sukenik, que va a ser en la Guerra de Independencia el segundo comandante en jefe del ejército, le recomienda al padre que no vaya a Beit Lehem porque es muy peligroso, pero obviamente el padre no le hace caso. Y lo que hace, que parece una película de Indiana Jones, se disfraza de árabe, sube a un bus en la ciudad de Jerusalén para ir a Beit Lehem y se trae dos de los tres manuscritos. Los- y después en diciembre termina comprando un tercer manuscrito, es decir, tres manuscritos que compra para la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y los compró los primeros dos el mismo día que se vota la partición de Palestina por las Naciones Unidas. Es decir, aquí vemos que la historia de los rollos va junto con la historia del moderno Estado de Israel. Totalmente, va de la mano. Bueno, esta pregunta tiene que ver precisamente con esa credibilidad. ¿Cómo podemos nosotros confiar en que los manuscritos realmente fueron escritos por quienes se supone son sus autores? Así como los beduinos que no sabían que era eso que habían descubierto y mucha gente, me imagino que en ese tiempo pensaba eh, que era algo escrito sin importancia. ¿Cómo se demostró esa credibilidad? Bueno, en primero hay que entender, como antes dije, que los manuscritos fueron hallados en cuevas próximos a estas ruinas arqueológicas de Qumran. Ningún manuscrito fue hallado en las ruinas mismas.
Es decir, todos los manuscritos fueron hallados en las cavernas, en las cuevas próximas a Qumran. Las más alejadas, que dije cueva 11 y cueva 3, están aproximadamente a unos 2,5 kilómetros de Qumran, es decir, están muy cerca. ¿Sí? La cueva más rica de fragmentos de manuscritos es la cueva número 4, que se encuentra al otro lado del Wadi Qumran. Wadi es el lecho seco del río. Y frente a los edificios tenemos la cueva. Solo en esa cueva se encontraron 16.000 fragmentos de manuscritos. Y es imposible llegar a la cueva si no se llega a través de los edificios. Es decir, que hay una conexión muy grande entre la cueva con los manuscritos y los edificios. Y algunas cuevas fueron halladas por beduinos, pero otros fueron hallados por arqueólogos en un contexto arqueológico. Es decir, que en este caso no estamos hablando de documentos que fueron comprados en el mercado de antigüedades y por lo menos, y entonces se podía hablar por ahí de documentos falsos. No en este caso. Es decir, fueron hallados in situ por los arqueólogos. Y además de eso, con el tiempo se desarrollaron distintas técnicas para estudiar los manuscritos. Por ejemplo, una de ellas es el estudio paleográfico, es decir, el estudio de la escritura. Los estudiosos, por ejemplo, el que antes mencioné, el profesor Frank Cross, fue uno de los grandes estudiosos que a partir del desarrollo de cómo los escribas diseñaban las letras, se pueden datar los manuscritos de una manera relativa, no absoluta, estableciendo un patrón de desarrollo de la escritura. Algo obviamente muy técnico, pero que resultó ser una manera muy buena para poder datar los manuscritos hasta que desarrollaron nuevas tecnologías. Por ejemplo, en la década del 50, cuando se están descubriendo los manuscritos, empezó a desarrollarse una nueva técnica que se llama la técnica del carbono 14. Y el carbono 14 es un isótopo que tiene todo organismo vivo, sea un humano, un animal, un vegetal, que cuando muere, ese isótopo empieza a desaparecer. Y entonces se puede medir a partir de la cantidad de carbono 14 que queda en ese resto orgánico, cuando estuvo vivo por última vez, ¿no? Algo por el estilo. Y entonces eso permitió poder también datar los manuscritos, porque dije, la enorme mayoría de los manuscritos están escritos sobre cuero de animal y una minoría en papiro, y ambos son materiales orgánicos. Y entonces, a partir de esa técnica, también podemos saber cuándo fue escrito el texto, no cuándo fue escrito eh, la obra que está en el texto. Eso no lo sabemos, porque tenemos simplemente una copia antigua. No sabemos cuándo fue escrito el original, pero podemos saber cuándo fue escrito específicamente ese manuscrito. Y de ahí, por ejemplo, cuando cruzamos la información, por un lado la paleografía, por otro lado el carbono 14, por otro lado el contexto arqueológico, y en algunos casos excepcionales puede aparecer dentro del manuscrito algún tipo de dato histórico que lo podemos articular con la historia que nosotros conocemos de la época antigua. Y en ese sentido podemos contextualizar esos documentos y entonces sabemos que realmente estos documentos son originales, que vienen, como dije, de hace 2000 años atrás. Doctor Royman, ¿qué contribuciones hicieron específicamente los rollos en el estudio del cristianismo antiguo? Buah, aquí estamos, es una pregunta grande, ¿ok? Em, para poder entender la pregunta, si me permitís, Janina, tenemos que eh, 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 presentar un poco qué materiales ante el descubrimiento del Mar Muerto teníamos en nuestras manos. Y fundamentalmente, el material más relevante que tenemos
son los escritos del Nuevo Testamento y más específicamente los evangelios canónicos. Es decir, los evangelios de Marcos, Mateo, Lucas y Juan, más o menos en ese orden histórico, ¿no? Es considerado Marcos el más antiguo, algo así como entre el 60 y 70. eh, Mateo y Lucas entre el 70 y 80, y Juan es el más tardío, alrededor del 90, así finales del siglo I. Obviamente, los manuscritos que tenemos del Nuevo Testamento son más tardíos, no tenemos originales, ¿sí? El manuscrito, el fragmento de manuscrito más antiguo que tenemos de los evangelios es del Evangelio de Juan, del más o menos en los años 120 de nuestra era, eh, el papiro 52, el famoso papiro 52, eh, es decir, de primer tercio del siglo segundo. Y, y, y los evangelios, en última instancia, eh, reflejan ya un momento del desarrollo de este movimiento, que es el de los primeros seguidores de Jesús, que ya reflejan, obviamente, un desarrollo teológico a partir de el momento crucial en la fe cristiana, que es el momento de la resurrección. Pero hay que recordar que los escritos más antiguos que tenemos en el Nuevo Testamento en realidad son las cartas paulinas de mediados del siglo I. Y Pablo no se interesa en el Jesús de la historia, sino en realidad en el Jesús de la cruz, es decir, en el significado de la muerte de Jesús y toda todo el significado teológico que eso representó. Pero Pablo casi no hace ninguna referencia al Jesús de la historia. El Jesús de la historia solamente aparece en los evangelios, que son un segundo estadio de desarrollo de los escritos neotestamentarios. Eh, y aquí, obviamente, tenemos en algunos casos dichos de Jesús, o por lo menos atribuidos a Jesús en los evangelios, y a veces tenemos el mismo dicho en distintos contextos literarios. Tenemos historias, obviamente, sobre Jesús, pero estas historias no fueron escritas por historiadores que están tomando apuntes online, ¿sí? Como nosotros hoy vemos la historia. Es decir, obviamente ya reflejan eh, un estadio de desarrollo del, eh, de esos seguidores de Jesús que luego para fines del siglo I van a ser llamados los cristianos en Siria, es decir, los seguidores de Cristo, del Mesías, que obviamente reflejan una comprensión, en algunos casos diferente, de la figura de Jesús, ¿sí? Porque hay varias imágenes de Jesús. Jesús puede aparecer como un profeta escatológico, Jesús puede aparecer como el Mesías, puede aparecer como el Hijo de Dios, puede aparecer como el Hijo del Hombre. Hay muchos Jesús en los evangelios, ¿sí? Y por lo tanto, la gran pregunta, y es legítima, es, más allá de la información que tenemos en los evangelios y de la literatura posterior a los evangelios, como puede ser otros escritos neotestamentarios o después los escritos de los padres apostólicos y los padres de la iglesia, es una pregunta que por ahí le va a sonar extraña al público que está participando de este evento, pero es una pregunta legítima y es ¿cómo se puede probar la existencia de Jesús histórico? Es decir, el hecho de que se cuente sobre Jesús en el Nuevo Testamento no es un argumento con peso histórico. Obviamente que tiene un peso en la historia de la tradición y es un texto considerado un texto revelado, un texto divino. Pero en última instancia es un documento que habla sobre la existencia de Jesús
Y siempre se ha buscado algún tipo de documentación que pueda probar en documentos independientes de la tradición cristiana, precisamente eso, la existencia histórica de Jesús. Por eso el gran revuelo cuando se encontraron los rollos del Mar Muerto, porque era la primera vez que tenemos documentos originales de esa época, no transmitidos por la iglesia, es decir, que aquí no se puede apelar a que hay un interés por parte de la iglesia de fabricar la imagen de Jesús, eh, con la esperanza de que estos documentos que vienen de la tierra de Israel, y Jesús es un hijo de la tierra de Israel, pudieran echar luz sobre los orígenes de la iglesia, ¿no? Ese es el contexto para tu pregunta, es para explicar al público por qué esa pregunta. Ahora, el bottom line que podemos decir es que para decepción de los cristianos, los rollos mal muertos no hacen ninguna referencia ni a Juan el Bautista, ni a Jesús, ni a Pablo, ni a Santiago, porque estos documentos en muchos de los casos son anteriores a ellos. Todos estos personajes son del siglo primero, y yo dije que tenemos documentos del siglo tercero. Y los del siglo primero, obviamente, eh, eh, no reflejan algo que recién está sucediendo. Es decir, nosotros, los modernos hoy, con los medios de comunicación, cuando podemos seguir revoluciones online, nosotros esperamos que todo lo podamos conocer en el momento. Pero en la antigüedad, eh, los tiempos eran muy lentos y algo que estaba sucediendo en Judea, que eran los extremos orientales del Imperio Romano, van a llevar siglos hasta que se transforme en un evento, como nosotros lo vemos, que cambie buena parte de la historia de la humanidad, ¿sí? Pero no en los años que estaba sucediendo. Nadie podía pensar que lo que sucediera en Jerusalén iba a cambiar la historia de buena parte del mundo. Y por lo tanto, los documentos todavía no reflejan eso, los de esa época, ¿sí? No son una respuesta, como dije, online al tipo de CNN o ABC o CBS, ¿ok? Entonces, una vez dicho esto, la gente dice, entonces eh, los rollos no son tan importantes para el cristianismo. La conclusión es precisamente lo contrario. No hay manera hoy de estudiarlos, el cristianismo, si no se pasa por los rollos del Mar Muerto. Y la pregunta es, pero si no habla ni de Jesús, ni de Juan el Bautista, ni de por qué son importantes, entonces, obviamente eso sería un curso, ¿no? Te puedes imaginar, Janina. Pero voy a dar un breve ejemplo que por ahí la gente puede entenderlo. Cuando la gente lee en sus casas los evangelios, o cuando escucha al cura párroco o al pastor en el templo y dice Jesús dijo, ¿no? Obviamente no tenemos ninguna manera de saber si lo dijo o no lo dijo, más allá de lo que dice el texto. Es decir, uno puede creer por la fe que el texto realmente refleja las palabras de Jesús, pero no hay ninguna manera histórica de probar si lo dijo o no, porque no tenemos un documento alternativo independiente. Pero, ¿qué cosa sí sabemos, Janina? Que no lo dijo en griego. Los escritos del Nuevo Testamento están en griego, pero Jesús hablaba arameo, obviamente sabía hebreo, puede ser que haya tenido algún conocimiento básico o algunas palabras en griego, no lo sabemos, pero era un judío de la tierra de Israel y lo que hablaban era arameo. Prueba de ello es que, por ejemplo, tenemos el famoso pasaje en Marcos del milagro de Jesús que levanta a una niña y el Evangelio preservó las palabras probablemente originales que dijo Jesús, talita cumi, que en arameo significa niña, levántate, ¿sí? Y el propio evangelista recibió
esas palabras por tradición y escribe cuál es su significado en griego, porque obviamente sus lectores no saben arameo. ¿Y esto por qué es importante? Porque todos sabemos, si queremos entender al Jesús de la historia y nos queremos acercar a su figura, tenemos que acercarnos a su palabra. Pero la palabra que nos llegó de Jesús es una traducción de sus palabras. No tenemos el original. Y ahora, como bien saben, todos los que me están viendo y oyendo, no es lo mismo leer el original que una traducción. Los italianos se burlaban de los franceses cuando traducían al francés al Dante, diciendo traduttore traditore. Todo traductor es una traición, ¿sí? Porque desvirtúa, nunca se puede traducir el original, es imposible, ¿sí? Por eso es tan difícil un texto para entenderlo cuando uno no entiende la lengua original. Eso significa que hay que entender que cuando leemos las palabras de Jesús son siempre una traducción de sus palabras. Y ahora, gracias a los rollos del Mar Muerto, tenemos más de 100.000 palabras que nos llegaron gracias a los rollos en hebreo y arameo de hace 2000 años. Es decir, que es como si hubiéramos recibido una cinta grabada de cómo se hablaba hace 2000 años atrás. Y eso nos permite en muchos casos entender juegos de palabras, imágenes, ideas que aparecen en el Nuevo Testamento, pero en griego, y ahora las podemos recuperar gracias al hebreo. Maravilloso, uno cuando escucha todo esto quiere seguir aprendiendo, quiere comprender. Y es que nosotros los seres humanos tenemos esa necesidad de comprender. Por eso, antes de ir al espacio de las preguntas, quiero comunicarles que tendremos un curso espectacular con el doctor Reutemann. Está para el mes de mayo y es un curso que tendrá que ver con historia, literatura, pensamiento y religión en la época intertestamentaria. Así que les estaré enviando toda la información, pero es un curso espectacular. Son 12 horas de puro contenido valioso, 2 horas por día, 6 días. Así que espero que todos puedan aprovechar esta gran oportunidad. Por ahí habría que, Janina, por ahí habría que explicarle a la gente qué queremos decir con el periodo intertestamentario. Es lo que llamamos generalmente la época del Segundo Templo y en lenguaje más popular la época de Jesús. Es decir, la idea de este curso es presentar la historia del judaísmo en un periodo clave de Israel y en realidad de Occidente, que se extiende desde el siglo VI antes de nuestra era hasta finales del siglo I o comienzo del siglo II de nuestra era. Y como vos lo dijiste, lo vamos a dividir en dos bloques de 6 encuentros. El primero, para mayo, va a ser precisamente sobre la época persa y la época griega. Y después, cuando decidamos y ver el resultado de esa primera parte, una segunda parte de otros 6 encuentros, en total van a ser 12, sobre los judíos y judaísmo en la época romana. Y eso, el objetivo de este curso es permitirle a los participantes poder comprender el contexto social, histórico, político en el que finalmente hay que encuadrar los orígenes del cristianismo, que es el resultado de los procesos que afectaron e influyeron sobre Israel en la época del Segundo Templo, época intertestamentaria. Así es. Bueno, vamos a comenzar a leer unas preguntas. Aquí Marlon Terán dice, es cierto que antes de mediados del siglo XX, muchos eruditos dividieron los textos de la Biblia hebrea en tres tipos de texto: el texto masorético, el Pentateuco samaritano y la Septuaginta. Sin embargo, entre 1947 y 1956
Se descubrieron en las cuevas de Qumran muchos rollos bíblicos que databan del periodo del Segundo Templo y que no encajaban en este claro patrón de tres versiones. Estos rollos pertenecientes a la secta de los judíos que vivía en la zona muestran una amplia diversidad textual. Bueno, la pregunta de Marlon, me dijiste que se llama, Sí, ya muestra que realmente conoce del tema. Así que mi felicitación, es una pregunta que muestra conocimiento. Sí, en realidad lo que sucedió es así. Eh, eh, Cuando nosotros abrimos la Biblia hebrea, ninguna persona normal se hace la pregunta ¿qué es lo que está leyendo? Es decir, entiende que es el libro sagrado, que son las escrituras, que es un libro que tiene un papel central en la historia de buena parte del mundo, eh, y la versión que nosotros usamos es lo que se llama la versión masorética o versión tradicional o el Textus Receptus en latín, que es un texto que se fijó para finales del primer milenio de nuestra era, es decir, alrededor del 1000, más o menos. Por ejemplo, los manuscritos que nos han llegado de esos años, el considerado la mejor versión masorética de la Biblia hebrea es el Códice de Alepo, que a pesar de llamarse Alepo, no nació en Alepo en Siria, sino nació en Tiberíades, en la tierra de Israel, en el primer tercio del siglo X, y que forma parte de la colección que yo tuve a mi cargo hasta junio del año pasado, en el 2024, junto con los rollos del Mar Muerto, también uno de los tesoros nacionales o de la humanidad que tenemos es el Códice de Alepo, el original, ¿ok? Que es considerada la versión más fiel de lo que llamamos el texto que para entonces ya se había establecido como el texto estándar de la Biblia hebrea. Pero, por ejemplo, cuando se comparaba el texto masorético con el texto de la traducción griega de las Escrituras, lo que llamamos la Biblia alejandrina, hecha en Alejandría por los judíos entre el siglo III antes de nuestra era con el Pentateuco y después con otros escritos hasta finales del siglo I antes de nuestra era y el primer siglo de nuestra era, eh, muchas veces se encuentran lo que llamamos técnicamente variantes textuales. Es decir, en un lado aparece una palabra, en otra no aparece o aparece otra palabra. O aparece una sección y no aparece en otra sección. Y hay una tercera, y era lo que explicaba, estoy tratando de explicar la pregunta para los que no son expertos, ¿no? Y tenemos después el Pentateuco samaritano. Los samaritanos son una secta judía que existe hasta hoy en día, sus orígenes están en la época del Segundo Templo, em, que también presenta a veces lecturas, es decir, versiones del texto que no aparece en la masorética o aparece en griego, o aparece en la masorética y no aparece en griego. Es decir, tenemos tres posibilidades. Y obviamente cuando estudiamos los textos desde el punto de vista de la filología, de la historia, nosotros como historiadores no podemos establecer si son las palabras de Dios, pero sí queremos establecer si es un buen texto el que estamos leyendo, o fue un texto manipulado, un texto que fue cambiándose a lo largo del tiempo, porque en última instancia lo que tenemos son manuscritos, y a veces eh, hay errores hechos por los copistas, pero a veces lo que sucedía es que había distintas familias de manuscritos, o explicarlo más o menos de esa manera. Y entonces cuando queremos leer la Biblia, y obviamente cada palabra de la Biblia hebrea tiene un enorme peso, ¿qué hacemos cuando tenemos dos o tres expresiones diferentes? O tenemos una sección que aparece en una versión y no aparece en otra. ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos establecer qué pasó con ese texto? Y entonces nos llegaron ahora los rollos del Mar Muerto. Y ahora, digamos, para explicarlo muy rápido, un tema obviamente complejo y tendría que hacerlo también con ejemplos, ese es otro curso, Janina, ¿sí?
Pero lo que tenemos es que los rollos del Mar Muerto nos prueban que en la época antigua, antes de la destrucción del Templo de Jerusalén por los romanos en el año 70 de nuestra era, existía lo que llamamos una situación de riqueza textual o polivalencia textual, lo que significa en palabras fáciles que dos judíos podían tener el mismo libro en la mano, el mismo rollo de un mismo libro, pero no tenían el mismo texto. Es decir, los judíos no se espantaban si el texto podía variar. Y tenemos variantes textuales en los textos. Esto no es una discusión teológica, los tenemos frente a los ojos. Solamente después de la destrucción del Templo de Jerusalén, empieza la corriente de transformar el texto en un texto estándar. Y hoy sabemos, gracias a los rollos del Mar Muerto, que la versión masorética está representada en textos del Segundo Templo, es decir, en los textos del Mar Muerto, en versiones proto-masoréticas. Es decir, están en camino de ser masoréticas. Y más o menos un 40% de los manuscritos representan las lecturas masoréticas. En otras palabras, el texto que nosotros consideramos hoy tradicional masorético es muy antiguo, pero no era exclusivo. No era el único texto que manejaban los judíos hace 2000 años atrás. Y eso muchas veces nos permite entender qué ha pasado con los textos, cuándo han sido cambiados en algún momento de la tradición, y a veces incluso podemos hasta suponer por qué fueron cambiados. Bueno, esta pregunta la hace José Tavares. ¿Qué factores ambientales como temperatura, humedad, iluminación afectan más la preservación de los manuscritos y cómo se controlan? Y una segunda pregunta, ¿qué tipo de tecnologías modernas como la digitalización o el análisis espectral se están utilizando para estudiar y preservar manuscritos antiguos? Bueno, otra pregunta que también muestra conocimiento. Bueno, voy a empezar la primera parte de la pregunta con una anécdota. Una vez estaba hablando con un miembro del laboratorio del Museo de Israel, jefe del departamento de papel, precisamente sobre la manera de preservar los manuscritos del Mar Muerto. Y entonces me dijo, Adolfo, ¿realmente querés preservar los manuscritos? Le dije, por supuesto. Entonces hay que devolverlos a las cuevas. Los manuscritos se preservaron en las cuevas debido al microclima que se creó dentro de las cuevas. Las cuevas, por ejemplo, en la zona de Qumrán, son de material de marga que tiene un alto porcentaje de humedad. Y entonces, con la sequedad del desierto de Judea, uno de los lugares más secos del planeta, y la humedad dentro de la cueva, y en algunos casos documentos que estaban dentro de las vasijas, se creó una situación de estabilidad de temperatura y humedad que permitió que realmente los documentos se preservaran. En algunos casos en un mejor estado, en otros menos, pero tenemos algunos documentos, por ejemplo, los documentos que tenemos en la colección del Santuario del Libro en Jerusalén. Nosotros tenemos los primeros 7 manuscritos hallados por los beduinos, más un octavo, el famosísimo rollo del templo, de la cueva número 11, que fue hallado en 1956 y llegó al Museo de Israel después de la Guerra de los 6 días, en 1967, y es el manuscrito más extenso hallado en Qumrán, tiene más de 8 metros. 8 metros, ¿sí? Un documento de la época herodiana, algo así como finales del siglo I ante nuestra era o comienzos del primer siglo de nuestra era. Y en ese sentido, por eso podemos decir que el clima creado en las cuevas es lo que permitió preservarlos. Hoy, por ejemplo, nosotros
en las vitrinas, nosotros en el santuario tenemos un sistema eh, controlado por máquinas que fueron traídas de los Estados Unidos, de California, em, regido por dos sistemas de computación, donde nosotros preservamos los manuscritos con una temperatura plus minus 18, de 2, ¿no? Plus minus eh, 2, 18 grados y 48 por ciento de humedad. Y de esa manera regularizamos la temperatura y la humedad. Los manuscritos no pueden ser expuestos a luz. Es el mayor enemigo de los manuscritos, es la luz. Por eso nosotros, por ejemplo, los exponemos con una luz fría, es decir, LED, la tecnología LED, ¿sí? Y no pueden ser expuestos de manera continua más de 3 4 meses, los originales. Y después de eso los devolvemos a bóveda para que sigan descansando en total oscuridad durante meses para volverlos a exponer. Porque obviamente el primer objeto o objetivo nuestro es preservarlos para las próximas generaciones. También ellos merecen ver los manuscritos. Es decir, los manuscritos finalmente van a terminar desapareciendo como cualquier material orgánico. Así es la vida. Lo que podemos es lentificar el proceso de degradación de los manuscritos. Eso es lo que podemos hacer. Y la segunda pregunta tiene que ver, por ejemplo, los manuscritos hoy, para ser estudiados, se utilizan nuevas técnicas fotográficas, como es, por ejemplo, la de la tecnología de imagen espectral, spectral imaging, ¿sí? Que es, digamos, utilizar o aprovechar distintos grados de luz, es decir, son graduaciones que el ojo humano no puede ver, esas graduaciones, pero que permite en algunos casos recuperar letras que estuvieron escritas alguna vez en el documento y hoy el ojo humano no los puede ver, e incluso la fotografía de rayos infrarrojos tampoco lo puede ver. Es decir, que uno aparentemente ve un texto que no tiene ningún resto de texto escrito y resulta ser que hay restos que otra técnica fotográfica puede recuperar. Y en el estudio de estos manuscritos, recuperar incluso una letra puede tener una enorme significación para los estudiosos. Excelente saber todo ese trabajo que hay detrás. No solamente ver los manuscritos ahí, sino todo el trabajo que ustedes tienen que hacer día a día y el conocimiento de todo esto, del ambiente, para poder preservarlos. Esta pregunta es del pastor Jorge Chávez. En estos fragmentos encontrados, ¿había información de cada uno de los libros de la Biblia o no? Tenemos restos de todos los libros de la Biblia hebrea, a excepción del libro de Esther. No hay restos de Megilat Esther y no hay tampoco de Nehemías. En algunos casos tenemos varias copias de un mismo libro. Por ejemplo, del libro de Salmos tenemos 36 copias, del Deuteronomio tenemos unas 30, de Isaías tenemos 21, 20 tenemos de Génesis, pero por ejemplo del libro de Esdras, porque en la antigüedad Esdras y Nehemías venían juntos, tenemos 3 fragmentos muy pequeños y es todo lo que nos quedó. Y del libro de Crónicas, que es un libro muy extenso, tenemos 4 líneas. Es todo lo que nos quedó. ¿Sí? Así que en algunos casos simplemente la casualidad histórica hizo que en algunos casos quedaran restos, en otros casos desaparecieran. Rafael Arturo Blanco dice, de acuerdo a lo expuesto por el doctor Royman, me surge una pregunta. ¿Se han identificado algunos giros lingüísticos recurrentes en los evangelios? No entendí qué significa. Si gracias a lo que encontramos en Qumran podemos entender
algunos giros en el Nuevo Testamento? En los evangelios. Ujú. Bueno, mira, no sé si eso es su intención, pero voy a dar un ejemplo que por ahí eh, explica lo que él quiere decir. Por ejemplo, todos conocemos el famoso Sermón de las Montañas, ¿sí? El Sermón de la Montaña, en la versión de Mateo. En la versión de Lucas es el Sermón del Llano, ¿sí? Y en ambas versiones, la versión extensa en Mateo y la versión breve de Lucas del Sermón de la Montaña, pero como dije, es según el sermón en la versión de Mateo, dice, cuando comienza el texto, dice que eh, eh, habla de bienaventurados los pobres, ¿no? Bienaventurados los pobres. Pero en una versión se habla de los pobres y en otro se habla de los pobres de espíritu. Son dos cosas diferentes, ¿no? Pobres estaría apuntando a un estrato social, ¿sí? Bien, todo lo que sea el reino de los cielos, eso es estrato social. Pobre de espíritu, es decir, hablando a alguien contrito de espíritu, humilde, está hablando de un estado espiritual, no de un estrato social. Y la pregunta es, ¿por qué en las dos versiones que tenemos una expresión diferente? Por ahí para explicar lo que él dice. Y en hebreo, la palabra eh, pobre se dice ani, con ain, ani. Y la palabra pobre de espíritu es aniei ruach, es contrito de espíritu, la misma palabra, ¿sí? Significa que en realidad lo que tenemos son la manera en que se puede entender la expresión en hebreo, aniei ruach, como pobre o como pobre de espíritu, en hebreo la misma palabra. Y eso es lo que llevó que las traducciones reflejan dos maneras diferentes de leer la palabra, que probablemente es la original que usó Jesús. Em, Pastor Marcos Parao dice, ¿cuál fue el aporte y la influencia de la secta judía de los esenios en los rollos del Mar Muerto? Bueno, las preguntas que aquí me hacen son todas para un seminario. Es que aquí la gente es muy, muy inteligente, entonces ellos van a hacer su curso porque quieren aprender todo esto. Bueno, lo que puedo decir es lo siguiente, tengo que explicar muy rápidamente la pregunta para contestarla. Los esenios son uno de los grupos sobre los cuales sabemos a partir de fuentes históricas, y esas fuentes históricas son solamente tres, no muchas. Están en los escritos del filósofo judío Filón de Alejandría, los escritos de Flavio Josefo y un contemporáneo de Josefo, el gran geógrafo romano Plinio el Viejo. Y la expresión la conocemos solamente en griego y latín, esaioi, esenoi, en griego o eseni en, en, eh, en latín. Y, y lo que tenemos en este caso es que teníamos información sobre estos esenios, como dije, en fuentes históricas, y cuando fueron hallados los rollos del Mar Muerto, ya desde el comienzo de la investigación se estableció que la comunidad del Mar Muerto tendría algún tipo de relación con los esenios. Pero aquí tengo que explicar lo siguiente. El término esenio no aparece en los rollos del Mar Muerto. Y en segundo término, cuando nosotros comparamos lo que tenemos en los rollos del Mar Muerto y lo que tenemos sobre los esenios en las fuentes históricas, a veces hay correspondencias muy grandes, pero tenemos información en los rollos que muchas veces no la vemos eh, reafirmada en las fuentes históricas. Por ejemplo, los eh, hombres de Qumrán tenían una fuerte tendencia escatológica, interés en el final de los tiempos. Ese componente en la creencia de Qumrán no aparece cuando se habla de los esenios.
Eh, en los escritos de Qumrán hay un fuerte componente sacerdotal y ese aspecto aparece casi tangencialmente en los escritos de Josefo y no aparece cuando en las descripciones de eh, Filón de Alejandría o el caso de Plinio, que es una cita, por cierto, muy breve. Pero Plinio dice que los esenios los ubica en el Mar Muerto, y si entendemos la descripción de Plinio, estarían al norte del Mar Muerto, exactamente donde está Qumrán. Por lo tanto, sin entrar en detalle, porque eso es realmente otro tema complejo, pero puedo decir que yo, humildemente, y como muchos investigadores, creemos que la comunidad del Mar Muerto tiene que haber tenido algún tipo de relación con los esenios históricos. Bueno, se nos acabó el tiempo, pudiéramos quedar aquí, pudiéramos quedarnos mucho, mucho, mucho más tiempo, seguir ahondando en estos temas tan interesantes, porque un tema lleva al otro. Por eso esto pudiera seguir. Pero se nos acabó el tiempo. Estamos muy agradecidos con el doctor Royman por colaborar con la Facultad de Doctorado de la Universidad Teológica de Georgia. Vamos a hacer este primer curso. Espero que todos los que participaron ahora, que fueron 60 personas, puedan hacerlo. Es una oportunidad única que el doctor esté colaborando con nosotros. Ahorita les estaré enviando la información. Estamos muy agradecidos, doctor, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias y gracias a todos por participar en este evento de la Universidad Teológica de Georgia. Bueno, yo Bendiciones quiero, para todos. quiero despedirme, Janina, agradeciéndote a vos y a la universidad por abrir este espacio y por medio de ustedes poder llegar con estos temas tan interesantes, tan instructivos y tan fascinantes eh, al público en general, mostrando realmente la enorme riqueza de los rollos del Mar Muerto y de qué manera son significativos también, no solo para los judíos, sino también para los cristianos. Muchas gracias aquí desde Ciudad de México. Gracias. Gracias a todos. Bendiciones. Adiós.